Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Consulta, digamos, tuvieron la ayudantía, ¿cierto? Hoy día tengo entendido que iban a tener una, también, en general. Ah, ya. Perfecto, lo que está propuesto, digamos, para hoy día, digamos, si nos queda tiempo al final, ¿verdad? Vamos a dejar el tiempo, digamos, para si es que tienen alguna consulta, necesidad, digamos, de resolver alguna de las dudas que pueden tener hasta el momento, para lo que vamos a hacer mañana. Lo hacemos, digamos, al final de esta presentación. ¿Les parece? Yo voy a terminar con lo que teníamos la semana pasada, ¿verdad? Y vamos a dejar, digamos, la menor cantidad, digamos, para la próxima, en otros tópicos específicos, digamos, para resolverlo cuando volvamos de vuelta, digamos, y resolverlo. Lo otro, digamos, que mirando el calendario, acuérdense que la próxima semana tenemos descanso, digamos, neuronal, ¿verdad? Para relajarnos. Esto yo considero que de todas maneras va a ser entre comillas, porque de todas maneras la mayoría de ustedes va a estar preparando probablemente pruebas y qué sé yo, trabajos. De todas maneras hay que aprovechar la semana. En base a eso, digamos, yo he parcelado, digamos, la terminación de un tópico hoy día, digamos, y el tópico final que vamos a ver, y hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Lo vamos a revisar, digamos, a vuelta el día lunes, a vuelta, digamos, de esta semana de descanso, digamos. Lo otro también, revisando, digamos, el calendario, particularmente a la vuelta, solamente nos quedarían, digamos, 2 viernes, el 4 y el 11, y esto mirando desde el punto de vista del laboratorio, digamos. Por lo tanto, hoy día vamos a hacer, digamos, aprovechando que ustedes están preparados, digamos, para la prueba de mañana, vamos a hacer un laboratorio, digamos, el segundo control respecto a alguna materia de lo que ustedes en este momento están revisando, ¿ok? Y de tal manera que a la vuelta, probablemente el viernes 11, tengamos el último control de laboratorio y con eso cerramos la parte del laboratorio, digamos, y después tenemos, me parece que la preparación de la prueba también va a coincidir con eso, por lo tanto, para poder cerrar, digamos, las dos cosas. Y dejar solamente en ese caso, digamos, la prueba que espero que sean pocos los que vayan a la prueba, digamos, la PA, que está establecida, digamos, para el lunes 21, ¿verdad? A la cual espero que ustedes lleguen, digamos, menos del 20% lo posible, ¿ok? Así que apelo, digamos, a la voluntad que ustedes tengan, digamos, para poder ayudarme en este aspecto, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vamos a revisar la última parte que es sumamente simple, digamos, desde el punto de vista del trabajo, y vamos a dejar el resto del tiempo, digamos, para cerrar, para que ustedes me puedan hacer llegar todas las dudas que hasta el momento todavía puedan tener respecto a la materia que han revisado y a la ayudantía en particular, ¿ok? Bien, el tiempo vuela, como ustedes pueden ver, y lamentablemente no podemos pasar a comprarlo a la farmacia, como que, ¿verdad? Y no hay vuelta que darle, digamos, en este asunto. A ver, ¿dónde está esto? Ah, aquí. Bueno, estábamos mirando, digamos, teoría de redes en particular, ¿no? Que es un área bastante amplia, digamos, dentro de la investigación operativa y da lugar, digamos, a diferentes tópicos, digamos, que particularmente cada tópico en particular puede ser materia de un semestre, digamos, por lo menos. Nosotros ya revisamos la primera parte de teoría real con la nomenclatura, simbología, definiciones conceptuales, digamos, para entendernos, digamos, en forma transversal todo de qué estamos hablando cuando se habla de un tema y de un término y otro, digamos, en particular. Y revisamos particularmente todos los problemas que se pueden atacar, que son los mismos que se pueden atacar, digamos, con programación lineal, porque todos los modelos de redes en general tienen básicamente digamos, el modelo sombra que es programación lineal. Por lo tanto, todo lo que ustedes definan y lo que hemos, digamos, desarrollado a partir, digamos, de lo que vimos, digamos, como base de programación lineal, ¿verdad? Nos sirve como base, digamos, para poder desarrollar esto acá. De tal manera que lo que yo he hecho hasta el momento, por ejemplo, en el caso, digamos, del árbol de expansión mínima, ustedes pueden desarrollar, digamos, particularmente, digamos, ese tipo, digamos, de problema
mediante también un modelo de carácter lineal, ¿de acuerdo? De manera que eso siempre está abierto, digamos, a resolver. Y por lo tanto, digamos, ese es el modelo sombra que siempre tenemos que tener debajo de esto, de manera que todo lo que hagamos, análisis de sensibilidad o lo que sea, digamos, respecto a esto, siempre va a estar asociado a un modelo lineal en el fondo. Y por lo tanto, el problema primal dual trabaja exactamente igual en la misma forma, digamos, para resolver los problemas. La diferencia está que en teoría real, digamos, lo hacemos en forma mucho más gráfica. Y por lo tanto, desde el punto de vista comunicacional, digamos, de cómo uno enfrenta el problema, cómo lo propone para resolverlo, y resuelve, ¿verdad? Es mucho más fácil, digamos, comunicarlo a través de una red que a través de un sistema de ecuaciones, como les comentaba anteriormente, ¿ok? Entonces vimos la semana pasada, digamos, además de las definiciones, conceptos, digamos, de redes, vimos el primer problema que tenía que ver, digamos, con el árbol de expansión mínima. ¿Verdad? Y la definición de árbol de expansión mínima es aquel, digamos, que no contiene ciclos, digamos, es una red. Digamos, por lo tanto, dentro de una red uno busca, digamos, una forma de unir todos los nodos, digamos, con la menor cantidad de arcos, en términos de que el arco tiene básicamente, digamos, una capacidad, una medida, una distancia, un costo, lo que sea. ¿Okay? Y eso refleja básicamente. El segundo problema, que es bastante simple de esto, digamos, que también tiene también su modelo, su definición de programación lineal, básicamente tiene que ver, digamos, con lo que llamamos el problema de la ruta más corta, o que sería, digamos, min z, ¿no? Básicamente. O sea, minimizar una función con min z. O bien, la ruta más larga, en el caso que fuera, digamos, max z. Y en este caso nosotros lo que hacemos, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿verdad? Es que básicamente, digamos, cambiamos la orientación de la optimización, ¿verdad? Multiplicando por menos z, la función max z, y por tanto buscamos el mínimo de menos z, ¿no? Que corresponde, digamos, al max z, ¿verdad? Hacemos cambio direccional de la optimalidad que decimos, particularmente, digamos, en programación lineal. Bueno, el problema de la ruta más corta es básicamente, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. En el cual, ¿verdad? Partimos una red conexa. Una red conexa quiere decir, digamos, que tiene un nodo de entrada y un nodo de salida, y todos los arcos y nodos, o sea, y todos los nodos están conectados. Eso es una red conexa, ¿ok? En algunos problemas particularmente, digamos, puede ser que a lo mejor y para eso uno no tenga un nodo fuente, tenga 3 nodos fuentes, pongamos que sean 3 sitios mínimos, 3 palas, ¿sí? Y nosotros en cada pala teníamos una capacidad, entonces evidentemente podemos partir con 3 nodos, pero nosotros entonces tenemos que agregar un nodo inicial, ¿verdad? A cada pala en particular y generar un solo nodo fuente y también tener un solo nodo terminal. Eso es básicamente la idea, ¿ok? Entonces a cada arco, rama o arista se le asocia, digamos, una distancia que en este caso es no negativa, ¿ok? Que puede ser de cualquier naturaleza, puede representar un proceso, una capacidad, un flujo, dinero, etcétera, lo que sea, que es la capacidad que le asignamos, que en este caso, como es distancia, hablamos de que es una distancia, pero la distancia es genérica en este sentido, porque la distancia puede representar, como digo, costo, ¿verdad? Y por lo tanto, genéricamente podemos mencionar que puede ser un costo, digamos, asociado a una distancia en particular para poder destinar que es una ruta. Cuando es una ruta, uno supone que es un camino. Bien, y para eso entonces, la idea es que uno tiene que construir, digamos, el problema en términos de una red, ¿ok? Y por lo tanto tenemos que tener un nodo fuente y un nodo terminal. Y los nodos que quedan entre nodos fuentes terminal, ¿verdad? Son los llamados nodos de transbordo que hablamos, ¿se acuerdan? En el problema de transporte. Es decir, en esos nodos transbordo quiere decir que el flujo que entra tiene que ser exactamente igual al que sale. O sea, hay una conservación de flujo. Es decir, aplicando la ley de Kirchhoff, digamos, que uno aprende en electricidad, por ejemplo. ¿Ok? Y en base a eso, entonces, uno puede generar el modelo lineal. El modelo lineal de programación lineal que uno lo puede suponer, ¿verdad? Que uno trata de, digamos, de comenzar con un flujo en el nodo fuente y tratar de hacerlo pasar, ¿verdad? Hasta llegar al nodo terminal. ¿Se fija? Y en base a eso uno puede generar entonces un modelo de programación lineal que les permita a usted resolver este mismo problema, en vez de hacerlo a través del algoritmo de red, hacerlo, digamos, con el convencional método que hemos visto para la programación lineal. ¿Ok?
los algoritmos, digamos, que existen, digamos, en la bibliografía y que están en Taja y en cualquier libro de investigación operativa, particularmente, son dos, ¿ok? El más general de todos, es el algoritmo de Floyd, que particularmente, digamos, consiste en que uno puede determinar la ruta más corta, y cuando yo hablo de más corta, significa también puede ser la más larga en el caso que yo cambiara, la ruta más corta, digamos, entre cualquier par de nodos dentro de la red, cualquiera. Estando dentro de la red, una red conexa, ¿verdad? GLA, yo puedo, digamos, determinar a través de este algoritmo la distancia que existe entre estos dos nodos, ¿verdad? Obviamente que contempla también, digamos, la distancia más corta entre el nodo terminal y el nodo inicial, digamos, fuente y demás. Y el otro, que particularmente consiste solamente, digamos, que permite determinar, digamos, la ruta más corta, digamos, entre el nodo fuente y el nodo terminal, es el algoritmo de Dijkstra, digamos, ¿ok? Es el que normalmente, digamos, está y aparece porque es el más general y por lo tanto, digamos, permite determinar mucho más fácil, digamos, los problemas de ruta más corta. Entonces, generalmente los problemas de ruta más corta consiste en determinar la ruta, digamos, entre un nodo fuente y un nodo terminal, particularmente, por ejemplo, la ruta más corta entre La Pala y el lugar, digamos, de Chancao o de Botaderos, si existen varios botaderos, ¿verdad? ¿Y cuál botaderos, digamos, con el menor costo posible, por ejemplo, básicamente? Y por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora, vamos a calcular, ¿verdad?, la ruta más corta entre el nodo fuente y el nodo terminal, ¿ok? Y para eso vamos a ocupar el algoritmo de Dijkstra, digamos, particularmente, ¿ok? En este caso, el algoritmo consiste en lo siguiente, para entenderlo. Se supone, digamos, que uno tiene una distancia, y vuelvo a insistir, cuando hablo de distancia es un término genérico, ¿verdad?, porque puede representar el costo. La distancia, digamos, entre I y J, ¿verdad?, está determinado por D y J, ¿de acuerdo? Y en esta condición vamos a suponer que para poder aplicar el algoritmo de Dijkstra, estos arcos tienen que estar dirigidos, o sea, el flujo tiene que ser desde I hacia J, ¿ok? Tiene que estar establecido. ¿Bien? Entonces lo que hacemos particularmente, ¿verdad?, es que nosotros, en el proceso de Dijkstra, lo que se hace, ¿verdad?, es rotular o etiquetar, si ustedes quieren, el nodo, en este caso particular el nodo J, nodo J representa todos los nodos de la red, ¿verdad? El nodo J, ¿verdad?, de la siguiente manera. Esto lo vamos a dar vuelta, yo prefiero darlo, digamos, en sentido contrario. Lo vamos a rotular, digamos, como I, que va a determinar el origen del cual proviene el flujo, ¿verdad? O del cual la persona viene caminando, por decirlo así, y coma, y mu J va a representar la distancia, que es la que está aquí, ¿verdad? La distancia, ¿verdad?, que la persona que está en I tiene que recorrer para llegar a J. Y eso va a ser igual a ¿qué? Va a ser, ¿verdad?, a la distancia que está acumulada en I, que es esta, porque este nodo tiene que haber rotulado de otros nodos de abajo, ¿verdad? La distancia que está acumulada aquí en este nodo, más la distancia que tiene que recorrer entre I y J, que es este que está acá. ¿Se fijan? Sería eso. ¿Ok? Y de esa manera, entonces, lo que hacemos, todos los nodos de la red los rotulamos de esta manera. Vuelvo a insistir, ustedes tratan, porque los problemas que hacemos, digamos, en las pruebas, qué sé yo, y notablemente también en los libros, digamos, son problemas de pequeña envergadura, son 10 nodos, 8 nodos particularmente, ¿verdad? Para poder manejar, digamos, el propósito, digamos, del algoritmo en particular y entenderlo. Pero ustedes tienen que entender lo que van a tener 100 nodos, y en 100 nodos ustedes no tienen ninguna capacidad mental, vuelvo a insistir, igual que los problemas de racionalidad, ninguna capacidad mental para ustedes mentalmente decidir cuál es la mejor opción. Esto tiene que ser a través de un procedimiento, o sea, a través de un algoritmo, ¿verdad? Y por tanto, cualquiera, aunque sea una malla muy chiquitita y sea muy fácil de resolver mentalmente, usted tiene que aplicar el algoritmo, ¿de acuerdo? O el procedimiento. Porque tienen que pensar que el problema que tienen es de una cantidad enorme de variables o de variables. En este caso aquí las variables particularmente corresponden básicamente el X y J, está representado por el arco, ¿verdad? Que está definido acá. ¿Ok? Entonces, resumiendo, ¿verdad? Consiste entonces que uno tiene que, digamos, una vez que tenga definido una red conexa, un nuevo fuente, un nuevo terminal, y tenga definido el problema en términos de una red, entonces uno aplica el algoritmo de Dijkstra. Entonces y el algoritmo de Dijkstra lo que consiste, digamos, que ustedes tienen que regular todos los nodos de la red, todos, en función de esta definición, ¿ok? Definir de dónde proviene el flujo y la cantidad de flujo que hay hasta el nodo que ustedes están rotulando, ¿verdad? Que es esto que está acá.
Uno lo puede representar en términos de tabla, también es fácil hacerlo, digamos, ¿ah? Pero si uno tiene, digamos, probablemente esto en términos, digamos, informáticos, en términos computacionales, ¿verdad? Podría resultar mucho más fácil, digamos, quizá, en lo particular. Pero en términos, digamos, de resolución, es mucho más fácil hacerlo, digamos, a través de la rotulación, particularmente, incluso, digamos, en términos informáticos, porque es más fácil, particularmente, hacerlo, ¿ok? Esto también uno lo puede resolver, digamos, digamos, con programas de programación lineal, digamos, o sea, hacer un programa y resolverlo, digamos, a través de la programación, ¿de acuerdo? Nosotros lo vamos a resolver, digamos, utilizando el algoritmo de Dijkstra, digamos, en el gráfico, tal como está acá, ¿ok? Entonces, si uno supone y parte de lo siguiente, digamos que, supongan que ustedes tienen esta malla, en el cual tengo que buscar la ruta más corta, ¿verdad? Desde O a P, y supóngase que estos sean los peajes que uno tiene que pagar por estos caminos, ¿ok? Entonces yo tengo que buscar la ruta, digamos, en el cual tenga que pagar la menor cantidad de peaje posible, básicamente. Y estas son todas las rutas factibles que ustedes pueden, que ustedes han logrado, aquí falta esta corrección, ¿no? Que pueden ustedes, son todas las rutas posibles a través de las cuales ustedes pueden llegar desde O a T, ¿sí? Las que revisaron un mapa, ¿verdad? Y con papel y lápiz, digamos, hicieron esta malla en particular. Entonces la idea es tratar de buscar, ¿verdad? ¿Cuál es la red de aquí acá? ¿Ya? Si esto fuera un problema de calidad de transporte, ¿verdad? Sería que esto sería el costo de transporte, ¿verdad? De trasladar una unidad de flujo a través de este arco, ¿verdad? A través de este camino. Aquí costaría muy caro, aquí cuesta menos. Y así. ¿Te fijas? Entonces esto tiene que estar definido. Entonces los parámetros del problema son básicamente los, los costos o distancias asociados y, evidentemente, la dirección de los arcos y la conexión de los nodos entre sí, que determina básicamente una red como esta, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, entonces, tenemos que proceder entonces a definir y recordar siempre que lo que estamos haciendo aquí, estamos minimizando Z, estamos calculando la ruta más corta, ¿ok? Ahora, si el problema es de maximización, obviamente cambiamos, digamos, la orientación de la optimización, digamos, básicamente como lo hemos hecho en programación lineal, ¿de acuerdo? Bien, basado en esto, entonces, lo que tenemos que hacer, aplicando el algoritmo de eso, que es sumamente simple, es tener la red tal como la tenemos, ¿verdad? Y entonces, el algoritmo propone, básicamente, eso lo pueden, en el caja está, digamos, en cualquier texto en particular, lo pueden ver, digamos, particularmente, pero en esencia, para el efecto de cálculo, digamos, consiste en lo siguiente. Utilizando, digamos, el algoritmo de etiqueta, digamos, que usa Dijkstra, ¿verdad? Básicamente, que es un algoritmo basado en programación dinámica, que es otra materia que, digamos, que no alcanzamos por tiempo, digamos, pasar. Entonces, consiste en lo siguiente, utilizando ese rótulo, ¿de acuerdo? Es que el rótulo que uno siempre, con el cual uno parte y está rotulado, es el nodo fuente, que es el que está acá, ¿de acuerdo? Y este siempre tiene que existir y este tiene que siempre existir, o sea, un solo nodo fuente, un solo nodo terminal. Es lo básico para tener una red conexa como esta, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir, de acuerdo, digamos, a la etiqueta de Dijkstra? Que el origen del, digamos, del flujo en el nodo O, ¿verdad? Es desconocido, no se sabe de dónde viene, ¿verdad? Por eso coloqué una raíz de allá. Pero la cantidad de flujo que hay en este nodo, ¿verdad? Se asume que es cero, ¿de acuerdo? Que es el punto inicial. Y a partir de ese nodo que lo tenemos rotulado esto, ¿verdad? Empezamos a rotular todos los nodos de la red, ¿verdad? Entonces, en orden, podríamos partir con este que está acá. Entonces, de acuerdo al algoritmo de Dijkstra, ¿verdad? Consiste en lo siguiente. Para rotular el nodo A, yo tendría que decir lo siguiente. El nodo A va a ser igual a la cantidad de flujo acumulado en el nodo O, que es 0, más la distancia que tengo que recorrer entre O y A, es decir, 2. Entonces sería 0 más 2. Y el rótulo sería entonces que desde O, la cantidad total que está acumulado hasta el nodo A serían 2. Para rotular B, ¿verdad? Necesito rotular este nodo, ¿verdad? Porque para llegar a B ustedes pueden llegar a través de A, pueden llegar desde O pueden llegar desde C. Entonces, necesariamente para rotular B, necesito necesariamente, digamos, tener rotulado el nodo C, ¿verdad? Porque esto no lo puedo dejar incompleto. Este tiene que ser rotulado de todos los nodos del cual proviene, es posible llegar a él, ¿de acuerdo? Entonces rotulamos este. Y esto obviamente sería 0, que es la distancia acumulada en O, más lo que tengo que recorrer, que es 4, 0 más 4 sería 4. Entonces, el rótulo indica, digamos, que para llegar a C, yo vengo desde O y recorro la distancia correspondiente que está acá. ¿Okay? Una vez que tengamos esto, entonces estamos en condiciones de rotular B.
Y B, obviamente, tengo rotular desde A, desde O y desde C. Todos no. Desde A sería lo que tengo acumulado, la distancia acumulada hasta A, más lo que tengo que recorrer de A a B, que sería 2 más 2, 4. ¿Sí? Ahora, si lo rotulo, digamos, desde O, tendría que ser lo que está acumulado en O, que es 0, más lo que tengo que recorrer hacia B, que serían 5, por tanto serían 0 más 5. Entonces, el rótulo sería desde O, tendría que recorrer 5. Y para rotularlo desde C, que sería el otro, ¿verdad? Sería igual digamos, esto a lo que está acumulado en C, para llegar en C, que es 4, más lo que debo recorrer para llegar a D, que son 2, por tanto sería 6. Por tanto, desde C requiero 6. Como estoy minimizando, ¿verdad? Tengo que determinar cuál es la distancia, el menor valor que tengo para llegar a D, obviamente. Entonces, obviamente que es 4. Entonces elimino el 5 y eliminamos el 6. Por tanto, el rótulo que queda permanente en B es 4. ¿De acuerdo? Teniendo eso que está ahí, entonces para rotular D, para llegar a D, lo puedo hacer a través de A y lo puedo hacer a través de B, ¿verdad? Ambos nodos están rotulados, por lo tanto podría rotular D particularmente. Entonces, para D, ¿cuál sería? Si lo rotulo desde A, sería lo que está acumulado en A, que son 2, más lo que tengo que recorrer desde A a D, que son 7. Por lo tanto, sería 9. ¿De acuerdo? Ahora, si yo para llegar a D lo hago a través de B, entonces tendría lo que está acumulado en B, que son 4, más lo que tengo que recorrer de B a D, serían más 4, por tanto tendría que ser 8. Obviamente, como estamos minimizando, buscamos el menor valor de estos dos, pero evidentemente que es 8. ¿Sí? Y por tanto el nodo permanente de D sería que tiene que llegar desde B y la distancia recorrida hasta ese punto sería el 8. Para rotular T, tengo el nodo terminal, ¿verdad? Tengo que rotularlo también de E. Por tanto, E también tengo que rotularlo. Si lo hacemos a través de C, ¿verdad? Particularmente, tendría que ser lo que está acumulado acá, más lo que necesito recorrer, que serían 4 más 4, 8. Ahora, si para llegar a E lo hago a través de B, entonces tendría que ser lo que tengo acumulado en B, que es 4, más lo que tengo que recorrer, que es 3, y eso sería 7. Y finalmente, ¿verdad? Podría también llegar a E a través de D. Y en D tengo 8, ¿verdad? Más lo que tengo que recorrer de D a E, que serían 1, sería 9. Entonces, desde D, la distancia, digamos, sería en total 9. El menor valor es 7, por lo tanto, eliminamos el 8 y eliminamos el B. Por lo tanto, el rótulo final, ¿verdad? Para E sería este, desde B, con un total de 7. Y una vez que tengamos rotulado, ¿verdad? Todos los nodos que antecedan el nodo fuente, estamos en condiciones, digamos, de evaluar el nodo fuente en particular. Y lo evaluamos. Desde D sería igual, ¿verdad?, a lo que está acumulado en D, que es 8, más lo que tengo que recorrer hacia T, que serían 5, por lo tanto sería 3. Y desde aquí, ¿verdad?, sería lo que tengo acumulado en E, que son 7, más los 7 que tengo que recorrer a T, serían 14. Como estoy buscando el mínimo, evidentemente, el rótulo de T, ¿verdad?, sería 3. Por lo tanto, se fijan, este es el valor, digamos, de min z para llegar a T. O sea, la menor cantidad de recorrido que tengo que hacer, o la menor cantidad de valor de peaje que tengo que pagar, ¿verdad?, cualquiera que sea el problema, significa, digamos, que lo que tengo que hacer, ¿verdad?, es 13. Siempre y cuando, ¿verdad?, lo haga a través de la ruta más corta que está determinado por este valor que tengo acá. ¿Sí? Básicamente. Eso es la esencia, digamos, para poder llegar acá. Entonces, el valor sería menos 0. Ahora bien, una vez que ustedes determinan esto, y esto tienen que hacerlo, digamos, con todos los nodos, se fijan, no tiene que quedar ninguno no rotulado, digamos, particularmente en esto. Y una vez que uno haga esto, entonces, lo que tengo que hacer ahora es determinar, ¿se fijan?, la ruta mínima. ¿Sí? En el particular caso. ¿Cómo la determino, digamos? Ustedes, aquí en este vértice, aquí, ¿verdad?, determinamos para llegar a T, yo llegué a través de D, ¿sí? Para obtener 13. Entonces, lo que yo hago, me devuelvo usando ese indicador hasta B, ¿sí? Ahora, el valor establecido en D, ¿verdad?, se obtuvo a través de B. Es decir, llegando a D, ¿verdad?,
a través de B. Entonces yo tendría que rayar esto que está aquí y sería eso. Para llegar a B, ¿verdad? Lo tuve que hacer a través, de acuerdo a lo que dice aquí, ¿verdad? Básicamente, a través de A. Entonces, sería ese que está ahí. Y para llegar a A, lo llegué, digamos, a través de B. Se fijan, esa es la ruta mínima, o la ruta más corta. Y si ustedes suman los valores de los arcos, tiene que dar el valor que está al final, o sea, 2 más 2 más 4, 8, más 5, 3. Entonces, esa es la ruta que yo tendría que transitar con el menor costo, valor o lo que sea lo que identifique, ¿verdad?, el valor que hemos establecido como costo en este caso particular. ¿Se fijan? Básicamente. ¿Pueden haber caminos alternativos? Por supuesto que pueden haber caminos alternativos, ¿verdad? Porque si esto hubiera sido 4, por ejemplo, en vez del 5 que está acá, hubiera sido 4, evidentemente entonces aquí yo tendría esta ruta de A B a través de O a B o bien de O B. ¿Se fijan? Pueden haber ruta alternativa. Esto consiste exactamente igual en el concepto y por tanto habría soluciones alternativas, particularmente en este caso particular. ¿Se fijan? Esta es la manera, digamos, cómo se resuelve particularmente, digamos, un problema, digamos, de mínimo, de ruta mínima, o de ruta más corta también se llama, ¿no? Básicamente. Y es un problema de programación lineal, ¿verdad? De min-z en particular. Entonces quiere decir que particularmente las variables, que son los arcos, o A, o B, o C, entonces, evidentemente que los arcos, que son las variables del problema, los arcos que están en la ruta más corta, la ruta mínima, ¿verdad? Particularmente, son los que están, ¿verdad? En este caso particular, corresponderían a los arcos básicos, ¿verdad? Que llamábamos, digamos, particularmente en programación lineal. Por tanto, las variables básicas serían o A, o B, ¿verdad? O C, en general. ¿Está bien? Estos serían los básicos. Este, ese y ese. Y todo el resto de los arcos, ¿verdad? Es cero. Acuérdense que por definición, ¿verdad? Particularmente en general, tenemos que la variable XJ en este caso es una variable binaria o booleana, ¿verdad? Que toma valor 0 o 1. O sea, 0 si es que no está en la red o en la ruta más corta o ruta mínima, ¿verdad? Entonces, X o B es 0. El X o A es 1. ¿Verdad? Porque en la definición que hicimos, ¿verdad?, de la sumatoria doble de X, del costo, la distancia por costo por X y J, establece básicamente en eso. Entonces aquí para poder sumar 2, 4, este valor, entonces la variable XJ es 1. Por eso les decía yo que particularmente aquí se supone que para hacer el programa de programación lineal, el modelo, uno podría suponer, digamos, que yo entro una unidad de flujo aquí, o una persona, ¿verdad?, que entra aquí al nodo fuente y tiene que llegar al nodo T. Entonces, evidentemente, si entra uno, tiene tres alternativas aquí. Acá, acá, acá. Escoge esa. Y aquí tiene dos caminos, ese o ese. Escoge este. Es una persona, ¿se fija? O un flujo. Y aquí lo mismo. Aquí, acá, ese. Y aquí, acá, ese. ¿Se fija? Y por tanto, entra uno y sale uno. Básicamente para poder definirlo en el modo particular. ¿Ok? Y eso es normalmente el problema de planteamiento, digamos, del máximo flujo en particular en este caso. ¿Se fijan? Es sumamente simple en términos, digamos, gráficos. Obviamente, digamos que para poder hacer esto, digamos, en términos de este algoritmo, llevarlo, digamos, particularmente en el caso de digamos, de un programa, digamos, de computación, particularmente en la red, acuérdense, la puedo, digamos, tengo que entrar en términos, digamos, una matriz adyacente o una matriz, digamos, de incidencia, digamos, particularmente, ¿okay?, para poder representar básico. O bien hacerlo, digamos, en un problema, digamos, hacerlo a través, digamos, necesariamente a través del programa lineal. Específicamente es exactamente lo mismo, ¿ok? Y se fijan, entonces, esta es la forma como uno resuelve este problema, evidentemente, y determina, digamos, cuáles son las variables que participan del problema. Esto quiere decir lo siguiente: las variables básicas participan del problema, quiere decir que con estos valores, que son los costos, genéricamente hablando, significa, digamos, que son
las que permiten, digamos, tener el mínimo costo del particular. Entonces, si yo quiero variar estos valores, evidentemente, entonces yo tengo que determinar cuál es la área de sensibilidad para cada de estos arcos en particular, tal como hicimos, digamos, en promoción lineal. Si este problema lo planteamos como un problema de promoción lineal, tendríamos que hacer análisis de sensibilidad, digamos, a través de la promoción lineal particularmente, ¿ok? Básicamente. Lo importante es que ustedes no pueden dejar, para poder lograr esto, no pueden dejar de rotular un nodo de todos los nodos de los cuales ustedes pueden llegar a ese nodo en particular. Si ustedes dejan un nodo afuera, entonces aquí esto puede ser erróneo. Y si esto es erróneo, entonces lo que sigue después de ese nodo, evidentemente está errado, ¿ok? En general, para poder hacerlo en particular. Esto en términos, digamos, de procesamiento a través de un programa específico, ¿verdad? Es sumamente rápido. Es igual que el programa, digamos, los problemas de transporte, digamos, comparado con el modelo lineal del problema de transporte. Aquí igual, el problema lineal comparado con el algoritmo de solución de Dijkstra, digamos, si uno lo establece prácticamente, es sumamente rápido. Es mucho más rápido que la programación, digamos, de hacerlo a través del simple, digamos, en lo particular. Estoy pensando, se fijan, siempre en un problema de gran tamaño, ¿ok? En ese contexto. Evidentemente, en un pequeño problema, digamos, como este particularmente, digamos, probablemente la diferencia no se note en general, ¿ok? Pero estamos hablando de que los problemas se resuelven en tamaño bastante grande, digamos, para poder resolverlos en términos reales. Bien. ¿Se fijan? Entonces, al final de cuentas, es esto que está acá. Y por tanto, esta es la ruta, ¿verdad?, crítica, o la ruta máxima, digamos, o más corta, si uno quiere llamar. En este caso estamos hablando de la ruta más corta, digamos, para poder llegar allá, con un costo de 3. Eso sería básicamente el para estos problemas, de la misma manera que en el caso, digamos, de programación lineal, también hay análisis de sensibilidad, digamos, porque la pregunta es que si cualquier arco que esté, digamos, básicamente, digamos, este arco básico que está en la ruta, sería el arco base, ¿verdad?, o variable básica. La pregunta es decir, ¿qué pasa, por ejemplo, si el peaje aquí, ¿verdad?, aumenta? ¿Hasta dónde podría aumentar el peaje, por ejemplo, si este fuera el peaje para llegar a T desde O? ¿Hasta dónde podría soportar, ¿verdad? Yo podría eventualmente no cambiar la ruta, y hasta dónde este valor podría cambiar para mantener exactamente la misma ruta. O también, en el caso de una variable no básica, como esta que está aquí, también uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál podría ser, hasta dónde podría cambiar este costo, digamos, para hacer, ¿verdad? Supongamos, digamos, que el que maneja, digamos, el peaje en esta ruta en particular, ¿verdad?, le interesa, digamos, entrar al camino, digamos, del viajero desde O a T, para poder ser competitivo. Entonces, la pregunta que él se haría, digamos, sería, ¿a qué costo yo tendría que bajar este valor, que no está en la ruta más corta, para poder hacerlo, digamos, competitivo, básicamente? ¿Se fijan? Entonces, este valor tendría que bajar. Mientras que aquí, en este caso, para que este valor salga, y yo, digamos, busque otra ruta y no esta que está aquí, ¿verdad?, este valor tendría que subir, si es variable básica, en general. Y eso es lo que plantea, digamos, esto que está acá, digamos. ¿Se fijan? Esto que está al final acá. En general, para poder hacerlo como base de trabajo. ¿Se fijan? Esto que está aquí. Para el caso que está ahí, básicamente es eso. En general, para poder hacerlo en términos genéricos. Y este también. Esto sería, digamos, para una variable que pertenece, ¿se fija?, a la ruta. Entonces sería una variable básica. Entonces la distancia, si aquí hablamos de distancia crítica, vuelvo a insistir en términos genéricos, ¿no? La distancia crítica, o sea, siendo esto, siendo DIJ, el costo que actualmente ustedes le colocaron al problema, ¿hasta dónde podría yo llevarlo para que la variable llegue al borde, al límite, ¿verdad?, de ser, digamos, una variable y salir de la base? El límite, ¿verdad?, es que eventualmente, digamos, es el costo al cual puede llegar y en el cual, digamos, aparece, digamos, una variable alternativa, ¿se acuerdan? Es exactamente el mismo principio que hay en un promocional. A su vez, en el caso, ¿verdad?, de una variable evidentemente no básica, como esta que está acá, evidentemente, para que una variable no básica, que es esta que está aquí, ¿sí?,
decir, que no pertenece a la ruta, quiere decir que necesariamente entonces su costo tiene que bajar para poder entrar a la ruta más corta. Y en ese caso, entonces, la distancia crítica, que sería el límite inferior, ¿verdad?, sería menor, ¿verdad?, que el valor actual que tiene, digamos, actualmente en la red particularmente. ¿Okay? Esto llevado al ejemplo que acabamos de resolver, ¿verdad?, podría ser basado, digamos, en lo siguiente. Entonces, supuestamente, ¿verdad?, nosotros queremos saber que en esta condición que tengo acá, este arco, ¿verdad?, es básico y por tanto pertenece a la ruta, tal como está aquí, ¿sí? Como está establecido acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que dice básicamente el problema, dice lo siguiente, que para poder calcular, ¿verdad?, estos límites, que es lo que está definido en la tabla anterior, lo que uno tiene que hacer, ¿verdad?, es determinar el valor de la cadena, ¿verdad?, desde I, J, haciendo que el arco IJ sea infinito, y evaluar el min Z. Y luego, evaluar también el valor de la cadena cuando el arco IJ, que estoy tratando de definir, sea 0. La diferencia de eso me da lo que llamamos la distancia crítica del arco. ¿Sí? Que es lo que está definido en la tabla anterior que yo le acabo de mostrar particularmente, ¿de acuerdo? En general. Entonces, ¿en qué consiste? Una vez que ustedes ya tienen resuelto el problema, acuérdense que la accesibilidad tiene validez solamente cuando usted obtiene la solución óptima, no antes, ¿ok? No tiene ningún sentido hacerla antes. Entonces, ¿en qué consiste esto? Esta es una forma simple, digamos, de poder resolverlo, ¿ok? Recuerden siempre que esto, aquí aparentemente podría ser fácil determinar rápidamente esto, pero en una red muy grande usted tiene que usar el procedimiento básico, digamos. ¿Qué es lo que hacemos? Supongamos que queremos conocer, digamos, cuál es el rango del costo de la variable AB. La variable AB, de acuerdo a lo que tenemos aquí, ¿verdad?, es una variable básica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que yo lo que tengo que determinar, que para que esta variable salga de la base, de la solución, este costo tendría que subir, porque estamos hablando de mínimo costo, ¿de acuerdo? Tendría que subir hacia arriba. Entonces, lo que hacemos particularmente, entonces, empleamos lo que acabo de comentar yo recién, digamos, de calcular el valor de Z, ¿verdad?, cuando la capacidad del arco de estudio, digamos, lo hacemos infinito y lo hacemos 0. Entonces, supongamos, si este arco yo lo hago 0, infinito, perdón, hagámoslo primero, infinito, evidentemente a mí este valor ya no va a ser A4, va a ser A infinito, ¿de acuerdo? Y por tanto ya este arco ya no lo voy a poder rotular de aquí, por lo tanto va a ser, el que se va a quedar aquí va a ser O5, ¿ok? Y no 4. Y por tanto 5 más 4 serían 9. Por lo tanto aquí voy a tener yo básicamente B9. ¿Sí? Que sería esto que está acá. Porque ya no sería el rótulo 4, sería B9. Y B9 más 5 son 14. ¿Sí? Entonces, evidentemente lo que va a pasar es que yo voy a tener que definir aquí 14. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Esto ahora es infinito. El arco, el valor en vez de 2 es infinito. Por tanto, aquí esto va a ser A infinito. Por tanto, lo que yo tengo que hacer es dejar A y dejar O. Entonces sería 5. 5 más 4 son 9. Y por tanto, aquí tendría yo que no sería 8, sino que sería 9. Y más los 5 sería 14. Entonces aumentaría en 1 la cantidad, digamos, el valor, digamos, final de la función. ¿De acuerdo? Ahora, si hacemos que este arco fuera 0, quiere decir que este nodo A y B son el mismo, se juntan. No existe aquí distancia alguna que yo tenga que... No hay un peaje aquí. O sea, esta carretera es libre, por decirlo así. ¿Ok? Si fuera una carretera, por ejemplo, de autopista, que significa que el peaje inicialmente era 2, ahora es 0. Entonces, automáticamente yo puedo partir de aquí, ¿verdad?, hasta acá. Ya no voy a tener 4. Voy a tener 2, digamos. ¿Ok? Y por lo tanto, digamos, la distancia que voy a tener aquí al final va a ser 11. Porque yo voy a tener 2 unidades menos acá. ¿Se fijan? Ya esto ya no va a ser A4, sino que va a ser A2. Aquí sería 6. Y aquí entonces más 5 da 11.
¿Se fijan? La diferencia entre estos dos valores me da, digamos, la distancia crítica B. ¿Qué quiere decir la distancia crítica B? Quiere decir, digamos, que en esencia, quiere decir que si yo la mantengo, el costo menor que 3, o sea, acuérdense que el valor tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? Porque son variables, los costos tienen que ser mayores que 0. Entonces quiere decir que el costo tiene que ser mayor que 0, pero tiene que ser menor que 3, y esta ruta se mantiene exactamente igual. Sin embargo, si yo hago el costo, o sea, subo el peaje, porque la idea sería que el dueño del peaje que está aquí, de este tramo, la pregunta sería, digamos, ¿hasta dónde yo podría subir mi costo actual que tengo, que es 2, para mantener que el cliente siga usando mi ruta para llegar a T? ¿Se fijan? Y esto quiere decir que el valor que me dice aquí que debe ser 3 como máximo valor. Entonces, si yo reemplazo 2, este valor que está aquí, ¿verdad? Lo saco y lo reemplazo por 3, ¿sí? Y le pongo 3 aquí. Entonces aquí el rótulo va a ser desde A, en vez de ser 4, va a ser 5. ¿Sí? Y si es 5, entonces va a tener la misma condición de irme a hacer el trayecto por aquí o hacer el trayecto directo desde O. ¿Se fijan? Estas dos distancias son exactamente iguales. Por lo tanto, en el límite de 3, esta variable es una variable alternativa, o B. ¿Se fijan? Podría pasar a la solución. Ahora, si yo aumento, y por razones cualquiera, el peaje aquí aumenta de 3, aumenta a 4, automáticamente esta va a ser la ruta que tengo que hacer, porque esta desaparece como opción. ¿Se fijan? Yo haría esto y eso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, para el caso, digamos, de una variable no básica, tendría que, digamos, sería lo mismo. Digamos, hasta dónde yo tendría que este costo bajarlo para que esta alternativa fuera considerada, digamos, por los usuarios que quieren llegar desde O a T. ¿Ok? Entonces, yo podría estudiar, digamos, el tramo a D automáticamente. Y por lo tanto, lo que quiero determinar, ¿verdad?, cuál sería el rango al cual esta variable permanece en la base o podría quedar a porta, digamos, podría ser una variable, una solución alternativa a la ruta que tengo, digamos, en la solución. Entonces, evidentemente, hago exactamente lo mismo. Evalúo la ruta AD, en el cual el arco esto lo hago infinito, en vez de 7, lo hago igual a infinito. Y la segunda opción, evaluar exactamente el valor de Z que obtengo, ¿verdad?, cuando esta ruta tiene capacidad C. Si es capacidad infinito, ¿verdad?, quiere decir, digamos, que si este costo sube a infinito, bueno, obviamente que este valor sigue siendo el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo voy a seguir pasando por acá, porque aquí va a ser A infinito, obviamente. Entonces va a seguir siendo B8, ¿de acuerdo? La otra opción es, ¿verdad?, es cuando este arco sea 0, o sea, cuando evidentemente aquí yo no pague peaje, por decirlo así, ¿ok? Si yo no pago peaje, ¿verdad?, evidentemente el valor de A, en vez de ser A9, va a ser A2, ¿sí? Y por lo tanto, digamos, voy a tener 7. Y por lo tanto, al evaluar, ¿verdad?, el valor inicial, dijimos ya, ¿verdad?, que si esto es infinito, esto permanece exactamente igual. Por lo tanto, el valor es 3. Ahora, si esto es igual a 0, quiere decir que aquí no pago peaje, sigo directo, digamos. Entonces me conviene para acá. Aquí sería A solamente 2, y esto sería solamente 7. Entonces, evidentemente, sería 7. ¿Se fijan? Porque aquí sería 2 más 5, 7. Entonces, en mi Z ya no sería 13, sino que sería 7. La diferencia, ¿verdad?, entre estos valores me da como valor 6. Quiere decir que es el mínimo valor, ¿verdad?, al cual la variable, ¿verdad?, si es mayor que 6, esta variable sigue siendo, ¿verdad?, sigue siendo particularmente básica, ¿sí? Pero si yo esta variable la bajo a 6, ¿se fijan? Si ahora en vez de colocarla ahí, este que está aquí, le colocan 6, entonces fíjense que ahora yo tengo este camino, esto acuérdense que esto desaparece, ¿no? Sigue siendo, se me fue, ahí, esto desaparece como tal, ¿sí?
entonces esto ya no corre, entonces sería 2 más 4 sería 6. Entonces A, B, D, A, D, llegando desde A, serían 6. Pero si me voy por aquí arriba, también es 6. ¿Se fija? Entonces esto pasa a ser una ruta alternativa. Si yo logro bajar esto a 5, automáticamente en vez de hacer esta ruta que tengo aquí abajo, A, B, D, hago solamente la ruta, me conviene hacer la ruta A, B. ¿Se ven? Y por lo tanto, en este caso pasa a ser, digamos, con el valor 6, pasa a ser una ruta alternativa. Por lo tanto, puede ser una solución alternativa al punto de vista de la programación lineal, tal como lo digo. ¿Okay? Entonces, esto habría que hacerlo, digamos, particularmente con cada uno de los arcos en particular de la red. Y vuelvo a insistir, estamos pensando en una red que tiene 100 arcos. Por lo tanto, la posibilidad de hacerlo fácil, así como uno podría determinar rápidamente en esta red los valores 3 y 6, ¿verdad? Tiene que pensar que esto tiene que hacerlo procedimentalmente a través de un procedimiento o un algoritmo para poder eliminar y rápidamente determinar los valores en particular. ¿Okay? Esto es básicamente la ruta más corta en una forma bastante bien simplificada, digamos, para poder entender qué es realmente lo que uno tiene que hacer. ¿Se fijan? Y por lo tanto, en resumen, ¿verdad? El algoritmo de Dijkstra, digamos, es un algoritmo sumamente simple basado en programación dinámica. ¿Por qué basado en programación dinámica? Porque generalmente en la programación dinámica uno utiliza una función recursiva que se llama, que uno la va evaluando de un punto, va avanzando, 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 y uno es que determina el máximo valor, ¿verdad? Se devuelve, ¿verdad? Recorrigiendo la función. Y de acuerdo a esto, lo que hicimos, ¿verdad? Es rotular los nodos desde O a C, ir haciendo el proceso de rotulación completo, hasta que finalmente rotulamos el nodo T. Y una vez que hacemos eso, ¿verdad? Hacemos el procedimiento, digamos, de retorno para poder determinar, digamos, cuáles son las rutas, digamos, es la ruta más corta determinada, digamos, en función de los rótulos que tenemos acá. Digamos. Y hacemos el recorrido a la inversa, digamos, que significa recorrer desde el nodo demanda al nodo oferta, o del nodo destino al nodo inicial. ¿Okay? Y de esa manera uno determina, digamos, básicamente. Por tanto, eso por un lado. Y por otro lado, tienen que tener siempre presente que podrían haber rutas alternativas aquí. ¿Okay? Pueden haber lo que llamábamos los costos reducidos cero en programación lineal. Aquí significa que pueden haber arcos con rutas alternativas. O sea, podrían haber varias, en una red bastante grande, yo puedo tener una solución única, significaría una sola ruta, que sería esta, por ejemplo, o podría tener soluciones alternativas. Entonces podría tener más de una ruta para poder llegar desde el nodo inicial al nodo terminal. ¿Ok? La ventaja de esto, digamos, de estos problemas particulares en redes, ¿verdad? Es que siempre va a haber solución. No vamos a tener ninguna posibilidad, digamos, de tener problemas, digamos, de soluciones infactibles. ¿Ok? Siempre va a tener solución óptima, particularmente. Cuando uno crea el problema, digamos, en programación lineal, podría ocurrir una solución infactible porque a lo mejor nos equivocamos en la formulación de las ecuaciones o de las inecuaciones. Pero en términos, digamos, de utilizarlo a través del algoritmo de red, probablemente tal, ¿verdad? Esto siempre tiene solución. ¿Okay? Y tiene exactamente las mismas condiciones de soluciones óptimas, únicas o alternativas. ¿Sí? En base a esto. Esto, digamos, es simplificado al máximo, digamos, el problema de la ruta mínima, digamos, como base de estudio, digamos, para lo que vamos a ver en particular. ¿Okay? No vamos a profundizar más esto. El algoritmo de trabajo, si ustedes quieren revisarlo, está en el TAJA, digamos, bastante bien explicado, que es exactamente el mismo. Y esto es lo que está puesto, digamos, en la definición que yo les planteo, y que se basa específicamente en esta definición, y particularmente en el caso, digamos, de esto que está aquí, ¿verdad? Es exactamente lo que yo tengo escrito, que aparece en el TAJA, ¿verdad? Que está en la lámina anterior, que es esto. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿verdad? Si ustedes se fijan, es lo que yo coloqué aquí. Y que está acá. ¿Sí? Bien, y esto está en el concepto de cadena que hablábamos antes, ¿verdad? Que se habla de cadena porque particularmente en el caso, digamos, de utilizar no un grafo dirigido, sino un grafo no dirigido, o sea, en el cual los datos no necesariamente tienen sentido, uno podría también, usamos el concepto más general de cadena en grafo, digamos, para poder llegar desde cualquier punto a otro punto, digamos, ¿okay? En el caso de un arco dirigido, hablamos más bien de la ruta, porque la ruta tiene un sentido, ¿verdad? Y ustedes no se pueden devolver, o sea, tienen que hacerlo en el mismo sentido práctico, digamos, en el cual lo tienen, digamos, ¿ok? Se supone, por ejemplo, en el caso del problema, es que yo, estando en T, ¿verdad?
si no cambian los peajes, me devuelvo por el mismo camino. O sea, ¿se fijan? No hay cambio, digamos, particularmente en este orden particular. Bien, esto es lo que les quería, digamos, hacer, digamos, para esta clase en particular hoy día. Dejo la última parte, digamos, para la próxima clase en particular, de manera que lo que me queda de resto, digamos, el tiempo que nos queda, digamos, lo dejo abierto, digamos, a las consultas que ustedes tengan respecto a la prueba, digamos, que tenemos mañana. ¿Está bien? ¿Que hay consultas? Las atendo. En verdad. A ver, buena pregunta. Ya, lo que voy a hacer, digamos, yo vuelvo a insistir, lo que voy a hacer es que usted les voy a dar una tabla en la cual usted tenga que hacer muy poco procedimiento de trabajo. O sea, unos tres pasos, digamos, para poder determinar un dato. Entonces, la sugerencia es que ustedes hagan el proceso manuscrito en una hoja, ¿verdad? Lo hacen. Yo le voy a darle soluciones, digamos, directamente en la hoja para tener, digamos, propuestas, digamos, por ejemplo, un vector con valores, digamos, y ustedes tendrán que ver cuál de estos valores tiene ahí. Ahora, pero tienen que respaldar la respuesta, digamos, con un escáner, foto, lo que sea, tal como hicieron la prueba anterior, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque en el caso de la prueba anterior también, por ejemplo, había mucha gente que a lo mejor leyó mal la respuesta que estaba ahí y potencialmente, digamos, colocó otra, por equivocación, cualquiera que sea, ¿de acuerdo? Entonces lo que yo hice es que después revisé las pruebas, entonces cuando había respuestas que estaban incorrectas en la sala, en el test, pero estaba correcta en el procedimiento que me hicieron llegar, entonces yo la recalifiqué, por decirlo así, ¿de acuerdo? Por tanto, es importante que usted lo haga. Háganlo manuscrito de la mejor manera con lápiz oscuro, por favor. ¿Ah? No hoja blanca, con lápiz oscuro, bien oscuro, cosa que usted cuando le saquen la foto se vea bien. Porque habían unas que me entregaron a mí con, digamos, con lápiz 4H, ¿entendés? Entonces, para poder mirarla, uno tiene que poco menos que ponerle una lupa, digamos, para poder ver la definición que ustedes hicieron. Es importante eso, ¿ok? El trabajo va a ser muy parecido al anterior. Yo lo voy a poner, digamos, va a haber, por ejemplo, un enunciado, digamos, el mismo enunciado, pero dejamos con 4 tablas distintas, de tal manera que a uno le va a llegar, que ustedes entren, les llega al mismo enunciado una tabla, el otro llega a la otra tabla y otra tabla, pero efectivamente el trabajo que hay que hacer es exactamente el mismo. ¿Está bien? ¿Cuántas preguntas van a hacer más o menos? Yo creo que 3. Y va a arrojar la No, nota no directa. pregunta, no, problema. Eso. ¿Y va a arrojar la nota directa o...? Sí, va a arrojar la nota directa, ¿verdad? Pero, les vuelvo a insistir, que yo de todas maneras necesito que ustedes me hagan el respaldo, porque si no hacen el respaldo, podría ocurrir lo siguiente, que a lo mejor ustedes por equivocación anotan la respuesta incorrecta en la prueba, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y a lo mejor en el procedimiento que respaldan está correcto. Profesor, ¿cuánto tiempo vamos a tener para la prueba? La misma, las 3 horas. O sea, las 3 horas va a estar abierto para... Claro, sí, 3 horas. 3 horas abiertas para que ustedes puedan digerir esto y revisarlo, qué sé yo. Por eso estoy pensando, digamos, en 3 problemas. Pero ojo, yo no estoy pensando, probablemente ustedes están trabajando en ejercicio, han visto problemas desde 0 hasta el final. No, yo les voy a poner el problema intermedio, o sea, igual como hicimos en el caso anterior, o sea, solamente hacer un máximo una iteración, en el caso particular uno, o dependiendo de la complejidad del problema, 2 o 3 iteraciones cortas. O bien una tabla, ¿verdad? Y de esa tabla sacar la información. ¿Sí? El otro, profe, tenía una duda en caso particular. Dime, a ver. Con respecto a un tipo de ejercicio. No sé, que Bueno, a mí en particular no me queda muy claro. Si usted me lo podía explicar de ya, nuevo. Con pasa. respecto a realizar el análisis de sensibilidad en método de transporte de una variable básica que está dentro de la base, ¿hasta cuándo cuáles son los parámetros para aplicarle a aumentar el costo para que no cambie de la base? Tú estás hablando, digamos, una variable en Básica. transporte, una variable básica. Sí. Ah, ya. El problema, en el caso de la variable básica, acuérdate que en el fondo
¿verdad? Que no pertenece a XB. Esto implica, digamos, que naturalmente, digamos, no cambia. ¿Qué no cambia? Si yo modifico el costo de una variable no básica, no cambian Las duales. Claro. Y por lo tanto, si no cambian los duales, entonces ustedes lo que hacen simplemente, ¿verdad? Colocan, no sé, IJ es igual, ¿verdad? Sería igual al costo que ustedes, o sea, sería el costo que quiero cambiar, no, el costo prima. Sería igual al costo que tiene la tabla, ¿cierto? Esto tengo que quitarle teta, ¿cierto? Y esto es mayor que 0. ¿No es así? Claro, sí, pero eso es para una variable no básica, para una variable básica. Ah, era una variable básica. Sí, claro. Ya. ¿Hasta cuánto puedo variar una Hagamos variable el análisis. básica? ¿Está claro esto entonces? ¿Sí? Sí, Entonces, el no ahora, básico es más fácil, sí, pero claro, para la ahora, básica, si XJ pertenece a B, entonces esto implica, digamos, que esto cambia, ¿verdad? Cambia los duales. ¿Ah? Ahora, si cambian los duales, entonces lo que va a ocurrir es que yo, por ejemplo, ese costo en particular, en general, tendría que necesariamente, digamos, determinarlo, hacer el mismo cambalazo. O sea, pero aquí en este caso, ¿verdad? La variable básica, digamos, tengo que agregarle un valor. ¿Sí? sí, Entonces, aquí el problema que tengo, por ejemplo, si particularmente tú en este caso, por ejemplo, supongamos que esto fuera 10, 10 más teta. ¿Sí? Entonces, y supongamos, yo voy a suponer, ¿no? Que este sería 10 más teta y este sería el valor, no sé, pues sería para 1 o 3, por ejemplo. ¿Sí? Entonces significaría básicamente que yo, acuérdense, que el problema es que el C raya de una variable básica es 0, ¿cierto? Entonces eso implicaba básicamente, ¿verdad? Que C y J, o sea, que la sumatoria, que el costo de esa variable básica tiene que ser exactamente igual a la suma de los variables duales. duales, exacto. Entonces, si eso lo sumamos así, colocamos 3, ¿verdad? Entonces yo tendría que colocar aquí que básicamente tendría 10 más teta, este es el caso particular que tengo ahí, ¿verdad? Sería 10 más teta es igual a Φ1 más C3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y ahora, entonces tú con eso, tú tenés que replantearte todas las ecuaciones, ¿verdad? Si tienen 7 variables básicas, a todas las variables básicas tendrían que volver a plantear todas las ecuaciones posibles. Ahora, si uno parte, digamos, en este caso particular, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Uno parte, digamos, que el Φ1, hacemos igual Φ1 igual 0, ¿cierto? Solamente Sí. por orden. Y si eso fuera así, ¿verdad? Entonces, para la ecuación de esta variable básica, en general que tengo aquí, ¿verdad? Entonces tú despejarías y diríamos, bueno, 10 más teta es igual a 0 más Φ3. Entonces aquí Φ3 te quedaría en función de... sería igual a 10 más teta. Más teta. Y después así todas las ecuaciones. Pero solamente tienes que replantearte las ecuaciones solamente para las variables que son básicas. O sea, si tenéis 7 variables básicas en el problema, vais a tener 7 ecuaciones en las cuales, partiendo de la base con Φ1 igual 0, entonces vais a tener todas las otras ecuaciones, digamos, en función de teta. Algunas van a quedar numéricas y otras van a quedar en función de teta. Y una vez que tengamos estas funciones phi teta, generalmente, ¿verdad? Particularmente entonces, por ejemplo, para evaluar, supongamos, costo 1, 1, por decirte algo, ¿sí? ¿Ya? Y este es una variable, supongamos que sea no básica, o sea, que no pertenece a B, ¿sí? Entonces, ¿Ya? ese costo 1, ¿verdad? Sería igual, básicamente, uno tendría que decir, mira, ¿sabes que el costo 1, el costo raya 1, 1, sería igual al costo que tiene, supongamos 4, ¿verdad? Menos la sumatoria de los la valores. sumatoria de los pi. Entonces, Sí. el Φ1 es 0, ¿verdad? Más el C1 que tendría que conocerlo, ya sea numéricamente de las ecuaciones de las variables básicas, o bien Φ1 puede ser 7, o puede ser Φ1 puede ser teta menos 2.
¿Te fijas? Ya. Y ahí entonces te va a quedar, digamos, la solución del problema. Entonces te va a quedar que al final los tetas en particular, de esa relación de las variables no básicas, tú vas a determinar que el teta particularmente va a tener que ser menor o igual que 4, por ejemplo, menor o igual que 3. Entonces, eso lo tengo que hacer con todos los costos reducidos de las variables no básicas una vez despejados Claro. todos los valores duales. Y Claro. sería de todas las variables no básicas. Exactamente. École. Ya. Y ahí puedo ver cuánto me varía el teta para... ¿Cuánto puedes variar el costo de la variable no básica? De la variable básica, perdón. Básica. Claro, porque esa básicamente al cambiarla te modifica todo el patrón de las variables duales. Ya. ¿Te fijas? Sí, sí, ahora me queda un poquito más claro. ¿Te quedó claro? Y otra Dime. duda, profe. Cuando yo aplico el método húngaro, ¿ya? Y ¿Ya? cuando quiero, por ejemplo, para realizar la solución del método húngaro, y cuando me dicen, voy a asignarle a tal persona tal labor, por obligación. ¿Ya? Entonces uno en la solución del método húngaro, o sea, en el procedimiento para resolver la solución, el problema, uno asigna tal labor con valor 0 y el resto le asigna un valor sumamente grande para que no lo tome. Claro. ¿Ya? Pero mi consulta va después para poner la solución final, el min z de ese mismo problema. ¿Yo considero como 0 o considero como el valor inicial del que yo le di, o sea, el que me da el enunciado? No sé si que me explique bien. A ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a suponer que digamos que lo que uno tiene... vamos a ver si... no. Perdón. Vamos a ver si... A ver, vamos a hacer lo que... Me pasé aquí. Supongamos que si tú tuvieras una tabla como esta, entonces supuestamente uno tiene, no sé, pues, tantas variables aquí. Vamos a poner 3 nomás. Ya. 4. Sí. Entonces, si uno tiene aquí A, no sé, pues B y C, y aquí tú tienes 1, 2, 3 y 4. Entonces, algunas tienen costo. Estamos hablando de húngaro, ¿cierto? Sí, pero Pero puede ser imaginemos transporte igual. ¿Sí? Ya. Entonces, si uno tiene aquí 2, aquí tenéis 3, aquí dice que no hay nada, este con este no trabaja. O sea, no puedes, el A no puede hacer el trabajo 3, ¿sí? Ya. Básicamente. Entonces aquí esta sería la tabla de datos iniciales, ¿verdad? Entonces aquí Sí. uno podría poner, no sé, 4, 1, 3, aquí podría ser este, 2, 1 y 1. Entonces lo que dice esto básicamente es que A no puede por ningún motivo hacer esta tarea. Entonces si no puede hacer esta tarea, ¿verdad? Tú en este caso tú le colocas un valor muy alto. Sí. Porque el costo de asignar, ¿verdad?, a un médico a hacer un levantamiento topográfico es muy alto, por decirte algo. ¿Sí? Básicamente. Ya, mi duda va asignada a... Eso lo entiendo. Mi duda va asignada a la otra cosa. Por ejemplo, yo digo, específicamente el trabajador A tiene que asignarse la tarea 1. Entonces... específicamente tienes que asignarle la tarea 1. En ese caso tú lo haces, este valor que está aquí, ¿verdad?, lo haces 0. 0, sí, lo hago 0. Dentro del procedimiento para obtener el resultado. Pero ya, una vez en el cálculo lo hago 0, para obtener mi min z, en este caso, no ocupo 0, ocupo 2, ¿o no? Cuando ya obtengo mi min z, claro. voy, Sí. eso es lo que voy. Claro, porque Lo en este coloco caso como particular, 0. claro, tiene que ser, digamos, el valor o sea, el min z, en este caso tendría que ser el valor z que tú tuviste, ¿verdad?, más el costo, digamos, de A1. Claro, sería en este caso sería 2 más el resto de las otras tareas asignadas. Claro. El algoritmo te da solamente, digamos, este valor. Yeah. Pero en esencia, si tú eres el dueño de la empresa, ¿verdad?, no podés decir que tu valor va a ser este. Claro, no, porque sigue siendo 2 el costo mínimo. Claro. Tenés que agregarle el costo que, digamos, que ya tenía asignado. Ya, supongamos que es un trabajo que ya tenía entregado, por razones motivos se lo entregaste a alguien. Pero para efectos del problema, digamos, tú lo consideras, digamos, y eventualmente podría ocurrir, ¿verdad?,
que uno podría eventualmente partir con una tabla igual a 2, calcular el Z, ¿sí? Por ejemplo, uno podría partir con el 2 incluido, digamos, y calcular un Z, que no tiene por qué ser el que calculamos recién, digamos, ¿sí? Calculamos el Z, digamos, y eso nos da una solución, solución 1. Y después tú aplicas esta otra. Sí, ya, gracias, profe. Eso es básicamente la idea. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan ahí? Profe, dale, Sergio, nomás, yo después. Una consulta quizás rápida. Dime. Cuando estamos planteando en el problema de transporte en una tabla y Sí. tengo que encontrar los valores duales de las variables básicas. Yo De acuerdo. hago la sumatoria de los phi por la otra variable, esa como W, ¿Sí? igual al costo. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me llegara a quedar una ecuación no dependiendo de la otra, No podría ser. en que no... Ahí debería, por ejemplo, empezar el método del mínimo costo desde otro punto, Porque otro ¿en qué punto caso, inicial, en digamos. qué caso podría ser posible, digamos, que te resultara de esa manera? Porque, a ver, replanteando, En digamos, que, por lo que tú estás ejemplo, me diciendo que tú... quedara, ¿Sí? en el caso que me quedara una fila de la oferta, por ejemplo, igual a 50, la oferta igual a 50, versus una columna de la demanda igual a 50. Entonces ahí yo podría asignar 50 a la casilla de intersección y en el resto de las filas o columnas no tendría otra variable básica. Ah, ya. Entiendo la idea que me estoy mandando. No, A ver, no sé si supongamos... Sí, yo estoy poniendo la creo idea. que no puedo yo como dibujar como para explicar. Hagámoslo, digamos, de una forma simple para poder... Ahí no, esto que está acá. Tú decís, tenés 50 acá y 50 acá, No, esa es la idea. por ejemplo, claro, y yo estoy buscando el valor, el costo de de la esquina superior izquierda. ¿Qué es lo que quieres hacer? La pregunta inicial, ya tenías esta cuestión. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es el proceso que estás haciendo? ¿Es asignar flujo aquí? No, calculando los valores duales para esa variable Ah, básica. ya. Está en la intersección. Es que para calcular los valores duales, la primera cuestión que yo tendría que hacer es, tendría que necesariamente, ¿verdad?, llegar a determinar, hacer la asignación, digamos, de los flujos particularmente. Primera instancia. Vamos, se me fue para allá. Asignar los flujos, digamos, a tu red. Y una vez que tenga asignados los flujos, ¿verdad? Entonces, supongamos que estuvieran 2, 5, 3, 4, 1, 3, 2 y 5. ¿Ok? Entonces tú, una vez que tengas determinado cuáles son las variables, voy a poner acá, no sé, 10, 20 y 20. Vamos a ver que serían 50 y esto sería 50, para ponerlo balanceado, ¿ok? Para no hacer. Todo eso está balanceado, primera condición, ¿cierto? La sumatoria aquí suman. Sí. Ok, entonces yo tendría que, digamos, yo voy a, haciendo el método, digamos, de la esquina noroeste, sería ese 50, entonces eso ya no queda nada, entonces aquí tendría que poner 50, aquí pongo 10, Claro. 20 y 30, ¿vean? Listo. Entonces ahí tendría listo esta cuestión. Entonces ahora, tú para poder asignar esto, entonces lo que hacemos, basado, digamos, que la variable dual la determinamos a partir, No, digamos, en de que la variable, el costo reducido, la variable básica es igual a 0. Esto implica entonces que el costo de esa variable, el costo ahí, ¿verdad?, es exactamente igual a phi más CJ. Entonces tú partís que tú colocáis, lo que siempre coloco, en este caso yo coloco, no sé, 1 igual a 0.
Entonces aquí tú partís, con este que está aquí arriba, sería, ¿verdad? Que 2 menos la suma de esto tiene que ser 0. Entonces, evidentemente, ese es 2. Y después tienes que bajar. Pues. Si este es 2 y este es 3, entonces te tiene que ser 1. Porque la suma de esto más esto es 3. Si es aquí y este es 1, el de este abajo no es es 50. ¿Ah? Ese No, no es variable el de básica. la segunda fila es... Esta, pues. No es variable básica. Esa. La segunda sí, pues. No, el 50 de la primera columna, el 2,1. Este. El 50 que tiene costo unitario 3. Ese no va. Ah, este. Sí. Sí, tienes razón. Ya, gracias por la información. De acuerdo. Es 3. Entonces tendría 10, ¿cierto? 20, 20. Para poder hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es. Bien. ¿Qué es lo que tendríamos acá? Entonces, esto no va. Vamos a hacer este que está aquí. Este que está ahí no va. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Claro, en este caso, profe, va a tener que darse un phi igual 0. El phi 2 va a ser igual, o el teta 2, no sé cuál es esa cifra, tiene que ser igual a 0. Para poder Bueno, tú sacarlo. podrías hacer que este que está acá. O sea, Sí, este que está mejor. acá. Si este igual 0, esto sería el phi 4 acá. Si esto igual 0, este sería Sí. Ese 5. 5, claro. Pero igual, yo podría determinar, te fijas, el de este sería 3, porque es 2. Sería menos 3. 4. Claro, este sería 4. ¿Sí? Y si este es 4 y este es 5, sería ser este. Este sería 4, sería ¿cuánto? 2. Me perdí. Esto era 0. 0 aquí. Aquí sería. ¿Cuánto es este? ¿Cuál es el valor que tendría este? Porque este está bien. Este está listo. Pero me enredé. ¿Cuál puso 0 al principio? Este. El phi 4. Claro. Ya, entonces sería 0 el psi 4 y el phi 2 sería 5. Este sería 5. Sí. Cierto. Porque este más este tiene que darme este. Claro. ¿De acuerdo? Ahora, si este es 5 y este es 2, este sería Menos 3. menos 3. Y el otro Y menos este es 4. 1 y este. Menos 4, arriba. Ya, ahí. Perfecto. ¿Y aquí? Menos 2. ¿Sí? Sí. Perdón, menos 2. Y si tengo este y este, resuelvo esto. ¿Está bien? Buen ejemplo, ¿ah? Muy buen ejemplo. Se fija, yo le he dicho siempre, digamos, que alternativamente por orden, una tabla grande, uno parte, digamos, con phi igual 0, digamos. Pero un problema como esto, en el cual podría haber eventualmente una complejidad, uno tiene que cambiar, digamos, la definición del phi. Yo le vuelvo a insistir, digamos, particularmente, que en el fondo, lo que uno tiene, ¿verdad?, es que lo que interesa aquí es básicamente, no sé, phi 1 y CJ, ¿no? Lo que interesa aquí es el delta que haya diferencial de cualquier tipo, ya sea resta o suma, lo que sea, ¿no? Es lo que importa. ¿Se entiende lo que hicimos con el que planteó este excelente problema? Sí, profe. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Listo, no, pues nada. Puso como inicial 0 otra variable y se devolvió calculando el resto. Claro, exactamente. Partimos, en vez de hacer phi 1 igual 0, hicimos phi 4, o sea, esta variable dual de aquí, la hicimos igual 0 acá.
Y ahí nos fuimos para atrás. ¿Sí? Sí, porque nos quedan 2 semanas a la vuelta y cerramos nuestro... Pero hace eso lo que tienen, sobre lo que están estudiando, ¿ah? Así que no deberían tener ningún problema. Lo van a hacer con el programa, así que va a ser ¿Con súper cuál, rápido. Dime. con cuál plan, o sea, con cuál vamos a plantear el programa de transporte? Con el Tora van a hacerlo. Sí, problema de transporte. Con el Tora. Que el que está listo, digamos, Profe, para que ustedes una metan los consulta. datos. Dime. Con respecto al respaldo de las preguntas para mañana, ¿va a ser obligación o solo en el caso de que No, uno no, quiera hacer valer esa no es opción? obligación, no es obligación, pero yo les recomiendo eso por una razón muy simple, porque si para poder pedir una recorrección de algo, y yo para poder recalificar, porque normalmente lo que hago, tomo todos los datos, digamos, y los reviso, digamos, sobre todo, digamos, parto, digamos, revisando resultados. El resultado que tienen en el respaldo es lo que ustedes tienen en la prueba, entonces yo cruzo los dos datos. Eventualmente, digamos, pero si yo no tengo ninguna posibilidad y ustedes se equivocan y lo hicieron correctamente, entonces yo no tengo ninguna posibilidad después de decirles, ¿sabe qué? Mándenme la información. O sea, tienen que hacer, la información tiene que mandarla en el momento de la prueba, digamos, eso es lo válido. Si es que quieren recorregirla después, ahora, si quieren hacerlo de esa manera, digamos, digamos, no tienen ninguna opción, digamos, para poder después respaldar lo que hicieron. ¿Te fijas? Y lo que yo pido, digamos, que básicamente los problemas se hacen en una hoja, digamos. O sea, no es un problema que tenga que hacerlo en 5 hojas. Es una hoja para cada problema en particular, por lo tanto es muy fácil que ustedes, digamos, lo vean, lo hagan, digamos, y lo saquen fotos, escanen, lo que sea. Simple. Fue una consulta de materia. Dime. Cuando hago un problema de transporte y estoy en camino a llegar a mi óptimo, estoy en una ¿Sí? tabla de factible nomás, ¿Ya? ya, yo sí que tengo que elegir una nueva casilla para saber Sí. una nueva variable básica, veo la ruta y veo el costo, el min teta, pero ¿qué ¿Sí? pasa si, por ejemplo, yo resto un min teta y me quedo con menos variables básicas de las que necesito? Tengo que asignar un 0, ¿cierto? Claro. Pero en cualquier lugar. En cualquier lugar, digamos, podría ser, ya, en esencia puede ser cualquier lugar, pero el problema es que en general si tú estás usando una tabla de transporte, ¿verdad? Y el propósito, ¿verdad? La función objetivo del problema es minimizar costo. ¿Dónde tú podrías poner, digamos, costo cero? O sea, el costo cero significa no sacar de ahí. Claro, era el del mínimo costo. Claro. Sí. Ya. Sí. Siempre trato de Entonces buscar te queda básicamente una solución degenerada. Básicamente. Por eso es importante cuando ustedes partan el problema determinar cuál es el número de variables básicas que tienen, porque, por ejemplo, en el caso digamos, de obtener una solución factible, digamos, por el método ingeniero, que es el método de esquina noroeste, ¿verdad? Ustedes siempre van a lograr el número de variables correctas. Pero si lo utilizan, por ejemplo, en el caso del mínimo costo, uno podría llegar, por ejemplo, si el número de variables tiene que ser 7, uno podría llegar a 5 variables cuando ustedes hacen la asignación de costos. Y suman, quedan 5. Entonces la pregunta es, no, necesito 7. Tiene que asignar 2 ceros a 2 variables, digamos, para hacer una solución básica inicial degenerada, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Entendido eso entonces. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Esa es la base del sistema. Profesor, otra consulta. Dime. ¿Los análisis de sensibilidad en transporte tienen que ser aplicados solo al óptimo o pueden ser aplicados a una tabla intermedia? No, solo al óptimo. Todos los análisis de sensibilidad, por eso se llama análisis de post-optimilidad. Bueno, en realidad en algunos textos lo que hacen, digamos, hablan de dos cosas, análisis de sensibilidad y análisis post-optimalidad o post-estimal. Para mi gusto, digamos que es exactamente lo mismo, pero se hace siempre en la solución final, porque en el fondo ahí es cuando tú dices, bueno, si teniendo esta solución, la pregunta que para el análisis de sensibilidad es que, digamos, es no cambiar la actual solución. Entonces, una solución factible no es una solución al problema. La solución al problema es la solución óptima. ¿De acuerdo? Y bajo ese esquema, ¿verdad? Los análisis de sensibilidad siempre tienen que hacerse en términos digamos, de las soluciones óptimas que usted obtiene.
en cualquier tipo digamos, de técnica o método, digamos, que uno emplea, ¿no? Siempre es así. ¿De acuerdo? Profe, ¿siempre tenemos que comprobar de que la tabla que nos dan es el óptimo? O si el Siempre, siempre, siempre. Es que, mira, esto es lo mismo, es buena pregunta y atingente, ¿no? Esto es lo mismo, por ejemplo, cuando a ti te pasan, por ejemplo, un inventario de sondaje de leyes, ¿sí? Entonces, si tú no revisas el inventario de sondaje de leyes, por ejemplo, leyes de cobre, por decirlo así, que es lo que es más fácil, digamos, que siempre usamos, ¿no? Me pasa el inventario de leyes, entonces ese inventario de leyes yo llego y lo meto, digamos, al proceso que necesito, va a ser, no sé, un rasgo, hacer una definición, lo que sea, o hacer una estimación de recursos, ¿verdad? El sistema lo va a aceptar, digamos, porque no va a tener ningún filtro. Entonces, lo que uno tiene que hacer normalmente, ¿verdad?, es que la información que a uno le proveen, digamos, uno tiene que necesariamente, digamos, por ejemplo, en el caso de los sondajes que hablo yo, decir, bueno, ¿cuál es la mínima? Digamos, la ley mínima puede, digamos, ya está claro que puede ser, digamos, 0,01, ya, por decirte algo. Hablemos de cobre, ¿no? ¿Y cuál es la ley máxima que podría tener este depósito, digamos, en términos de leyes? Entonces, evidentemente, uno dice, bueno, en realidad, uno, si está trabajando en este entorno, uno sabe cuál es el máximo de ley que puede tener, digamos. Entonces, uno coloca, digamos, ya, máximo, la máxima ley que puede ocurrir en esta cuestión es 3%. Y uno revisa todos los sondajes con un algoritmo rápido, diga que todas las leyes que están en ese inventario tienen que estar entre 0 y 3, por decirte algo. En el caso, digamos, de una tabla particularmente también, o sea, si a mí me dan una solución, me dicen, bueno, indíqueme usted cuál tal cosa. Entonces, la primera cuestión es que usted tiene que indicar que efectivamente esa tabla es una tabla en la cual ustedes pueden, digamos, sacar un dato para proponerlo, porque en el fondo el papel que hacen ustedes, ¿verdad?, es que ustedes son los expertos, ustedes tienen que sacar la información y proveer de un dato para que alguien tome una decisión, ¿sí? Entonces, ustedes no pueden, digamos, entregar un dato basado en algo que efectivamente a lo mejor no es tabla óptima. ¿Te fijas? Porque sería un dato, ¿verdad?, entregado para una toma de información, digamos, que no provee la respuesta correcta. Entonces, ustedes siempre tienen que revisar, ¿verdad?, el punto del cual proveen, digamos, la información. Yo creo que en cualquier índole, en cualquier aspecto, ¿no?, en cualquier cosa, digamos, que ustedes tienen que hacer es siempre revisarlo antes de hacer una toma de decisión, para asegurarse que es correcto lo que están haciendo. ¿Está bien? En el caso nuestro, digamos, por ejemplo, en el caso de una tabla de cualquier naturaleza, digamos, tabla de simple, de transporte, lo que sea, ¿verdad?, uno tiene que tomar un par de datos que ustedes saben, ¿verdad?, multiplicarlos y ya, perfecto, correcto. Es la tabla. ¿Te fijas? Bien, ¿alguna otra consulta? Que necesitamos, digamos, responderla para hacer respuesta global. ¿Estamos Mañana listos entonces? mañana la prueba a las 6, ¿cierto? ¿A las 6? Sí, a las 6. A las 6 me la dijeron usted. De 6 a 8 va a ser 6, no, pues 6 a 9. 6 a 9. Sí. Eso, Profe, para que después tomen el descanso. al final no hizo el test de prueba, no se va a realizar. No, si me perdí en el tiempo el asunto, pero va a ser exactamente lo mismo. Esperen exactamente igual lo que hicieron en la primera prueba. O sea, se les va a proponer un enunciado, una tabla y desarrollo. 2 o 3 cosas, digamos, en general. O bien, la tabla y de esa tabla sacar datos y desarrollo. Básicamente. Como digo, la idea no es que ustedes partan, digamos, con el problema inicial, hagan 10 iteraciones o 5 iteraciones de problema con una tabla de 5x4, 4x5, ¿verdad? No, la idea es que hagan a lo máximo 2 iteraciones, por ejemplo, igual como lo hicimos en el caso anterior, que tenía una tabla de factibilidad, y decía ya, hagan la siguiente tabla y determine tal columna, determine tal fila, que sea. Es básicamente igual. ¿Okay? Porque no hay otra manera de hacerlo, digamos, es la manera más, yo creo que es una de las formas más simples, digamos, poder resolver el problema, digamos, de hacer esto, digamos. Porque si no, no tendríamos cómo tener claridad en las respuestas que ustedes me dan y yo poder tener acceso al respaldo que ustedes me dan, digamos, que si no sería mucha información.
para usted y para mí, digamos, particularmente para hacerlo. Entonces, la recomendación es, digamos, que partan, digamos, con una hoja particular, con un lápiz bien negro, vuelvo a insistir, es importante, bien negro, digamos, calculan, hacen la cuestión. Si se equivocan, ¿verdad?, parten con otra hoja, digamos. La recomendación es que si hay un problema que en ese instante no logran, digamos, comprenderlo bien, pasen al siguiente, ¿ok? Y digamos, y si el siguiente lo puede resolver, perfecto, y el tercero. Y después vuelvan, digamos, al primero que están, ¿verdad? Y de esa manera, digamos, para que no pierdan tiempo particularmente. Y en la medida, digamos, que sea lo más claro posible en desarrollo, digamos, que sea bien pausado, ¿verdad? Obviamente, digamos, no tiene necesidad después, digamos, tener que pasarlo en limpio, qué sé yo, particularmente. Ahora, si necesitan por razón de cualquier otra vez, tienen que pasarlo en limpio, bueno, lo pasen en limpio para que sea más claro en particular. Pero la idea es tener, digamos, 3 problemas, 3 hojas de cuadernos, ¿ah? Ese es básicamente la idea. Y ese es el respaldo que necesito yo para poder recalificar cualquier indicación. Aprovecho también lo mismo, o sea, todo aquello que me haya mandado correo por el caso anterior, yo durante el transcurso de esta semana, digamos, probablemente le voy a dar respuesta a todo lo que ustedes a lo que me han solicitado en particular, ¿ok? Para que queden con la tranquilidad de que y la respuesta, digamos, a los correos. ¿Estamos de acuerdo? Esta semana ha sido bastante compleja, digamos, porque he tenido que revisar algunos temas de memoria, digamos, en particular, digamos, también participado en reuniones de memoria, y el curso, digamos, porque estoy terminando 2 cursos más, digamos, además de este, con la misma complejidad en el tiempo, digamos, que tenemos. ¿Ok? Porque a la vuelta vamos a tener solamente 2 semanas y se nos acaba el problema. Y para ustedes, en general, los restos van a tener las 3 o 4 semanas siguientes. Entonces, va a ser complejo la vuelta a clases después de este receso. Bien, ¿hay alguna otra pregunta respecto a lo que pueda ayudar de un poco y aclararles las dudas que puedan tener? Vuelvo a insistir y vuelvo a insistir en principio, ¿verdad? Tomen un problema y entiéndanlo, porque esa va a ser la base del trabajo, digamos. Como no van a tener que hacer repeticiones, entonces tienen que tomar, digamos, entender qué es lo que hacen, digamos, de una etapa a otra, digamos. Entonces, hagan un problema y resuelvan en particular. Y compréndanlo, digamos, directamente. La idea es eso. ¿Okay? Y lo otro importante, por favor, no traten de resolverlo mentalmente, porque esa solución no es válida en un problema que tenga 100 variables o 100 nodos. No pueden hacerlo así. Tienen que usar el procedimiento o el algoritmo que nosotros en el caso particular hemos desarrollado para que ustedes lo entiendan, lo desarrollen. O sea, háganlo de esa manera, aunque sea muy simple el problema y sea muy fácil escoger cuál debería ser. ¿De acuerdo? Pero tienen que usar el procedimiento, porque de esa manera no podrían en un problema real. Esa es la base del trabajo. Bien, ¿alguna otra cosa antes para que se vayan a almorzar y prepararse, digamos? Y como digo, lo que viene ahora es algo que ustedes en este momento están preparados, así que no deberían tener ningún problema, ¿ok? Básicamente, es la idea de aprovechar esta preparación que tienen, digamos, para poder hacerlo, porque después no vamos a tener tiempo. Las otras 2 semanas probablemente, digamos, el último laboratorio va a ser el día 11, digamos, es probable. Y ahí cerramos y terminamos en esta aplicación. Así que nos vemos entonces más tarde. Cualquier cosa y lo revisamos. ¿Está bien? Ya, profe. Ya, profe. Pues nos vemos entonces. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Listo, nos vemos. Chao, chao.